Hola cátedra, ¿cómo están? Les traigo una lectura de este libro de Estenio Gardel, un artista, un escritor brasileño del Nordeste. Y es una historia muy conmovedora, es una historia que trata sobre eh, un par de jóvenes que se enamoran en un contexto rural. Ambos son hombres, son muchachos, ¿no? En la época. Y, y la familia le dio la espalda a Raimundo, ¿no? Hubo un abandono familiar y por causa de eso él nunca aprendió a leer ni a escribir. Entonces ya en su vida adulta él vuelve a la escuela y justamente el fragmento que les vengo a leer trata un poco sobre ese episodio y trae también una breve historia sobre cada uno de los colegas de la sala de aula. Se intitula Carta. El título es Carta. Se hizo de noche. Raimundo pasó el día soltando palabras, perdido al inicio de la clase. Fue bueno para no olvidar las letras, como dijo la profesora, tan joven, tan inteligente. Ana, así se llamaba. No había un nombre más fácil, ¿verdad? Pero llenó las hojas del cuaderno con su propio nombre. Daba gusto tenerlo en el documento, daba gusto tenerlo allí, ahora que podía sacar las palabras, porque adentro alborotaban su cabeza, rasgaban su garganta. Ya no podía seguir así, tenía que darles un cuerpo propio, solo de ellas. La profesora Ana dijo que lo lograría, se arregló para el curso. 3 noches por semana en la escuela del barrio, Raimundo y otros 11. Primer día, cuaderno, lápiz negro y un borrador blanco. Se cosió una camisa nueva para despojarse de una vida ajena al verbo escrito, a la carta de Cícero, medio maldita, medio bendita, un misterio por completo. La miró por una hora después de regresar del viaje en la casa de campo. Ese trozo de papel que era deslumbramiento y oscuridad, el fondo de un pozo, se había acostumbrado a vivir con esa piedra atada al tobillo, pero ahora, con aliento apenas suficiente para su propio cuerpo, o se hundía con ella o cortaba la cuerda. Llegó a la escuela aún por la tarde. ¿Dónde es la clase de los viejos? Una señora que barría el patio le enseñó el camino. En el aula se sentó en una silla cerca de la puerta. Podía desistir, salir despacio sin que nadie lo viera antes de que comenzara la clase. ¿Qué invento, Raimundo? ¿Y aún puedes aprender algo? Mucho menos leer y escribir. A estas alturas de la vida hay que volar bajo, que la mente no alcanza, ni el cuerpo. Si tenías salud, solo la presión un poco alta y ese dolor en la espalda, pero los brazos y las piernas obedecían. Estaba bien, y la cabeza tampoco olvidaba a las personas de ayer y de hoy. Pero incluso de viejo parece que uno no deja de anhelar. Lo bueno de la vida es insistir. Doña Teresina, vecina de Raimundo, entró al aula apoyada en un bastón. Artritis, una de esas que afecta a las articulaciones. Raimundo, y ni me dijiste que venías. Es verdad, lo decidí a última hora, pero lo decidiste, qué bueno. Y se acomoda en un pupitre, el alivio del peso en los huesos. ¡Ay! Más terca que tú. El señor Mario del bar también viene. Y Toño, el de la feria, viene con su hijo, el que está en silla de ruedas. Y hay gente joven. Ese hijo suyo debe tener más de 40. Ah, sí. Los alumnos fueron llegando. Mi niño, cuando era joven, vivía en la hamaca. ¿Te acuerdas, hijo? No tenía la silla, hoy puede venir, lo traje porque lo pidió mucho. Y entonces también vine para ayudarle a él. Me casé joven, mi marido era una bestia, ni sabía ni me dejaba estudiar. Quiso prohibir incluso a mi hija, desgraciado. Yo, bueno, le dije, mi niña sí va a estudiar, y si te atreves a meterte, me voy con ella y te mueres de hambre, que no sabes ni hervir agua para el café. Se murió de tanta maldad, infartado. Quiero ver cómo me prohíbe ahora, infeliz. Sí, es bueno poder leer. Es importante, te da oportunidades. Cualquier trabajito te pide escuela. Muy mal no saber, es casi como ser ciego pudiendo ver. La noche comenzó bien, la conversación distrajo la duda de quejarse. La profesora Ana entró al aula. Si quiere, puede continuar después, hacer la primaria, el liceo, hasta la universidad. No quiero tanto, profesora.
Venga igual, señor Raimundo. Y vine, ya no hay vuelta atrás. O voy o estoy perdido. Ahora un pedazo para cada palabra de la carta. El estómago revuelto, los recuerdos revoloteaban frente a él. La carta, Cícero, los padres muertos, los días en la finca, las veces que intentó estudiar, las marcas en la espalda, la cruz. Apretó el lápiz en la mano. Sobre el cuaderno infantil, la piel arrugada como el lecho de una laguna seca. Un desorden familiar. Tenía un camino fuera de lugar. Tenía que seguir ese sendero. Lo había decidido la noche después del viaje. Ni remitente ni destinatario, manchada, arrugada, el sobre a punto de desintegrarse. ¿Cómo estaría la carta? Las letras aún llevaban el rigor del brazo de Cícero, el vigor con el que él respondía el abrazo de Cícero. La carta separaba y unía la vida de los dos. Maldita palabra. Era la voz del final, eco del pasado no vivido. Si hubiera luchado más, sí. Y era el último lazo con Cícero. Soplidos de sueño erizando la nuca, la realidad lamiendo el deseo. ¿Quieres aprender a leer y escribir, Gaudencio? Te enseño. Raimundo, doblegado por las promesas besadas, la carta doblada dentro del sobre, el sobre dentro de una caja de zapatos, la caja de zapatos bajo la cama, durmió desnudo. Hola amigos de la cátedra, soy María de los Ángeles y hoy quería compartir con ustedes algunos fragmentos del cuento El cumpleaños de la infanta de Oscar Wilde. Me recuerda a este cuadro de Velázquez, porque de forma similar se presenta la corte, ¿no? Y en esta fiesta se le presentan diferentes entretenimientos a la niña, pero la parte más divertida de toda la fiesta matinal fue indudablemente el baile del enanito. Cuando entró al redondel tropezando, tambaleándose sobre sus piernas torcidas y sacudiendo la enorme y deforme cabeza a uno y otro lado, los niños lanzaron gritos de placer y la infanta se rió de tal modo que la camarera mayor hubo de recordarle que debía comportarse. Quizá lo más divertido en él era su incompleta inconsciencia. No se daba cuenta de su aire grotesco. En realidad parecía feliz y estaba lleno de vivacidad. Cuando los niños se reían, él se reía tan alegre y tan libremente como cualquiera de ellos. Y al acabar cada baile les hacía la más ridícula de la reverencia, sonriéndoles y saludándolos como si fuera uno de ellos, en vez de ser una cosa deforme que la naturaleza en momento de humorismo había modelado para diversión de los demás. Entonces, en esas, entreteniendo a la infanta, ella ordena que lo quiere ver nuevamente más tarde, que quiere que baile nuevamente. Él le regala una flor blanca y el enanito se queda prendado de su belleza y se enamora perdidamente de ella, entonces espera ansiosamente volver a encontrarse. Para pasar el tiempo, él se va a un bosque en donde habitan otros seres como las flores, los tulipanes, los lagartos, los pájaros. Las flores, sin embargo, son muy poco amables y dicen que no debería estar allí compartiendo el mismo espacio que ellas. Los pájaros y los lagartos, sin embargo, no les molestaba su presencia y les parecía gracioso. A lo que las flores opinan. Ya se ve, decían, de tanto correr y volar no pueden menos que hacer vulgares a sus gentes. Las gentes bien educadas se quedan siempre en el mismo lugar, como nosotras. Nadie ha visto salir por los paseos ni galopar locamente a través de la hierba a caza de libélulas. Cuando queremos cambiar de aires, hacemos llamar a jardinero y él nos lleva a otro arriete. Eso es digno y es como deben ser las cosas. Pero los pájaros y los lagartos no tienen idea de reposo, y los pájaros ni siquiera tienen una residencia fija. Son meros vagos como los gitanos y debe tratárseles exactamente del modo que a ellos. Bueno, esa me tocó, porque soy un pájaro. Entonces el enanito, cansado o fastidiado de esperar, decidió ir al palacio. Decidió ir al palacio y ahí comienza a explorar las salas, logró introducirse y se encuentra que no estaba solo ahora. En pie, bajo la sombra de la puerta, al extremo opuesto al salón, vio una figurilla que lo miraba. Le tembló el corazón. Salió de sus labios un grito de alegría y se acercó al centro de la sala iluminado por el sol. Al hacerlo, la figurilla se movió también y pudo verla claramente. La infanta.
Era un monstruo, el monstruo más grotesco que había visto nunca. No tenía formas normales las de todo el mundo, sino que tenía joroba y era torcido de miembros y la cabeza era enorme, oscilante, con crin negra. El nanito frunció el ceño y el monstruo lo frunció también. Se rió y la figurita se rió con él y se llevó las manos al costado como él. Le hizo un saludo burlesco y respondió con igual cortesía. Se dirigió hacia ella y ella vino a su encuentro, copiando cada uno de sus pasos y deteniéndose cuando él se detenía. Ahí el nanito comienza a darse cuenta y de repente, sobresaltado, se quitó del pecho la linda rosa blanca, miró de frente al espejo y la besó. El monstruo tenía otra rosa igual a la suya, pétalo por pétalo. La besaba con iguales besos y la apretaba contra su corazón con gestos horribles. Cuando la verdad surgió en su cabeza, dio un grito loco de desesperación y cayó sollozante al suelo. Era él, pues, era el deforme jorobado, horrible y grotesco. Él era el monstruo y de él se reían todos los niños, y la princesa que él creía que lo amaba no había hecho sino reírse de su fealdad y burlarse de sus miembros torcidos. El nanito se desmaya o se muere, no sé. Ahí la princesa llega y dice que bueno que la nariz está aquí, que puede bailar entonces, pero por más que lo estimularon, lo intentaron que se moviese, dijeron que él no va a bailar más. Y la infanta pregunta, ¿por qué no ha de bailar más? Porque se le ha roto el corazón, respondió el chambelán. Y la infanta frunció el ceño y sus finos labios de rosa se plegaron con desdén. En adelante, que los que vengan a jugar conmigo no tengan corazón, exclamó, y salió corriendo hacia el jardín. Y bueno, este cuento es revelador, ¿no? Te da, no sé, una crisis existencial porque de alguna manera también se parece al cuento del ermitaño de reloj de Teresa de la Parra. No sé si lo han leído, que es un ermitaño que conoce a una reina de Saba y después que la conoce quiere ir a verla y después al regresar al reloj se le hace tarde y se da cuenta que las 8 estaban tocando solas, sin él. Y este ermitaño, que también es un ser de miniatura, se enrosca la cuerda alrededor de su cuello y se ahorca. Y bueno, primero sería cuento de Oscar Wilde y posteriormente sería publicado el de Teresa de la Parra, pero tienen ese mismo aire de la miniatura, de la madera, del reloj, de no sé. Y bueno, era esto que quería compartirles. Espero que les haya gustado la lectura, que lean el cuento o los dos. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Hola amigos de la cátedra, los saluda Freddy Rodríguez. En esta oportunidad les quiero comentar una lectura que hice más o menos hace un mes y algo. Y es Noches Blancas de Fiodor. Y de manera de chiste digo que este es mi libro de terror favorito. Y justo se viene Halloween y dije perfecto, quiero nombrarlo en la cátedra. Aunque no necesariamente pasa algo que sea de terror, siento que para mí el terror humano más grande es idealizar a una persona o enamorarse de la idea del amor o enamorarse de la idea de lo que uno cree que es alguien y que al final no resulte como es. Este libro trata sobre un personaje que vivía en soledad y no sabía que necesitaba una compañía hasta que de la noche a la mañana aparece una joven y hace que su mundo cambie al 100% y se dé cuenta que siempre necesitó estar con alguien. Y él se mostró vulnerable hacia esa persona y le contó todos sus anhelos a esa persona. Y por un momento él creyó que esa persona sentía lo mismo, pero al final pasó que no. Pero el libro termina de una manera donde él agradece, aunque sea esos pequeños momentos de compañía que ella le brindó. Y para mí me parece como una historia de terror, porque me hubiese encantado que él terminara con la chica, o que al menos hubiese terminado con alguien que merecía todo ese amor que él tenía para dar, aunque era un poco excesivo claramente, pero al contexto de la época que se escribió este libro no quiero indagar un poco en ese amor, pero me parece que es un libro increíble, es un clásico y lo recomiendo muchísimo. Si quieren como que leer algo que sea bastante puro, bastante idealista, recomiendo Noches Blancas, aparte es una novela súper corta y está hermosa. Hola gente de la cátedra, Emily González Ordóñez por acá. Hoy voy a hablarle de dos autores y dos libros.
porque necesito hablar de uno primero para poder conversar del otro. El primer texto que voy a conversar se llama Gabo y Mercedes, una despedida, que editaron en el 2022 y fue escrito por Rodrigo García, hijo de García Márquez. Este texto es un poco cerrar el duelo, la gente que ha tenido una pérdida tan cercana y tan sentida puede entender un poco lo que significa este texto. A mí me gustó mucho, es un texto corto, está bien escrito y habla de los ciclos y los cierres y cómo se siente la gente frente a ciertas situaciones. Le voy a leer un extracto. Cuando mi hermano y yo lo visitamos, nos mira larga y detenidamente, con desinhibida curiosidad. Nuestros rostros tocan algo distante, pero no nos reconoce. ¿Quiénes son esas personas en la habitación de al lado? Le pregunta a la empleada del servicio. ¿Sus hijos? ¿De verdad? ¿Esos hombres? Cara, es increíble. Un periodo muy desagradable hace un par de años. Mi padre estaba plenamente consciente de que la memoria se le esfumaba. Pedía ayuda con insistencia, repitiendo una y otra vez que estaba perdiendo la memoria. El precio de ver a una persona en ese estado de ansiedad y tener que tolerar sus interminables repeticiones una y otra vez es enorme. Decía, trabajo con mi memoria, la memoria es mi herramienta y mi materia prima. No puedo trabajar sin ella, ayúdenme. Y luego lo repetía de una u otra forma, muchas veces, por hora o por media tarde. Era extenuante. Con el tiempo pasó. Recobraba algo de tranquilidad y a veces decía, estoy perdiendo la memoria. Por suerte, se me olvida que la estoy perdiendo. Y este es el primer libro que les traje, fue un regalo de un amigo y lo tengo en digital. Este es el primer libro que les traje, fue un regalo de un amigo y lo tengo en digital. El segundo libro del cual les voy a hablar es una novela póstuma de García Márquez, que dedica a sus hijos, aun cuando él les pidió que no lo hicieran, porque no estaban conformes con ella, ¿no? Y leerle el texto, que además es muy corto y se lee muy rápido, me recordó esta otra parte, porque se ve que es el Gabo, ¿sí? Se nota que la escribió él, pero también se nota que ya estaba perdiendo, ¿no? Que hay momentos en que queda abierto, que hay cosas que no concluye, que le falta un poco de la genialidad de los primeros libros, ¿no? Este experimento, no por nada él dijo que no lo hiciera, sin embargo, creo que ambos textos deben leerse para entender mejor este. Sin embargo, hay, insisto, pasajes que se ve claramente que es él. No esperó que su invitado empujara la puerta, sino que la abrió desde dentro cuando lo sintió llegar. Él se asustó, pero ella no le dio tiempo de más en la oscuridad. Le quitó las chaquetas a zarpazos enérgicos, la corbata, la camisa, y fue tirando todo por el suelo, por encima de su hombro. A medida que lo hacía, el aire se iba impregnando de un tenue olor a lavanda. El hombre trató de ayudarla al principio, pero ella no le dio tiempo. Cuando lo tuvo desnudo hasta la cintura, lo sentó en la cama y se arrodilló para quitarle los zapatos y las medias. Entonces, bueno, hoy traje 2 libros de la familia García y que los recomiendo. Recomiendo que los lean. Ojalá, como lo hice yo, uno después del otro. Y es una forma interesante de entender cómo este escritor en específico comenzó a dejar de ser y dejar de trabajar con su memoria. Hola a todos, les voy a comentar este libro de Henry Miller, El Coloso de Marussi, un libro dedicado a Grecia. Estas citas. Vivir creativamente
significa, como he descubierto, hacerlo cada vez más desinteresadamente, cada vez más dentro del mundo, identificándote con él y por tanto influyéndolo en su corazón, por así decirlo. El arte, como la religión, es, me parece ahora, solo una forma de prepararse, iniciarse en el arte de vivir. El objetivo es la liberación, la libertad, que significa asumir una responsabilidad mayor. Continuar escribiendo después del momento de la autorrealización parece fútil y cautivador. La consecuencia final del dominio de cualquier forma de expresión debe ser inevitablemente el dominio de la vida. En ese ámbito estamos absolutamente solos, frente a frente con los propios elementos de la creación. Es un experimento cuyos resultados nadie puede predecir. Si es positivo, el mundo entero se ve afectado y de una forma jamás conocida. Bueno, me encanta esta cita. Es un libro que me fascina, como casi todo lo de Henry Miller. Él habla de lo que significó para él ese viaje a Grecia que hizo justo antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y aunque nunca volvió a este país, fue un viaje que le significó un antes y un después, que le cambió completamente la vida. O sea, lo que él descubrió en esta isla fue algo que le siguió proporcionando alegría, belleza y fuerza durante el resto de su vida. Y eso también es muy coherente con las cosas que dice Miller, ¿no? En el sentido de, bueno, hay personas que solo aparecen en tu vida un instante y ya ese es el sentido. O sea, no es necesario que todo lo que llega a nuestras vidas permanezca para siempre allí, porque en el fondo y en lo profundo pues sigue estando allí. La cita, por ejemplo, él dice: un griego está vivo hasta la punta de los dedos, resuma vitalidad, es efervescente, es espiritualmente ubicuo. Y lo contrasta con los ingleses, ¿no? Diciendo: el inglés es linfático, está hecho para el sillón, la chimenea, la taberna sórdida, la rutina didáctica. Bueno, es un libro que merece muchísimo la pena, que te muestra pues una idea de Grecia que es muy potente, que es muy vital. Y por supuesto yo creo que también por eso para Miller fue un lugar en el que se sintió plenamente lo que él era, ¿no? Él dice, por ejemplo, es casi el símbolo de la propia Grecia, esa insaciable sed de belleza, pasión, amor. Muy feliz día a los amigos de la Cátedra Libre. En esta oportunidad quisiera recomendar esta obra, esta novela, que se llama Memorias de una cantante alemana. Esta obra pertenece a una colección como de 60 tomos que se titula La sonrisa vertical. Es, por supuesto, con el nombrecito que sugiere, una colección de novelas eróticas. Algunos la recordarán. También hay en esta colección una dedicada a las novelas policiales. Pero particularmente esta me llamó la atención. Tú sabes que cuando uno ve semejante cantidad de libros en orden, a pesar de que le produce placer, uno tiene le da como que flojera, porque ¿con cuál inicio? Resulta que inicié con una buena recomendación que hacía Mario Vargas Llosa, porque decía que esta era una de las mejores novelas de literatura erótica. Y creo que no se ha equivocado, es una delicia, pues. Memorias de una cantante alemana, a cualquiera se la recomendaría.
Particularmente, esta novela pertenece o podría catalogarse como uno de esos subgéneros que deben haber para clasificar a las novelas de iniciación en la sexualidad. En este caso, de un personaje femenino, de una mujer, que no vamos a clasificar tampoco de promiscua, porque eso ya echa a perder la cosa, eso es un criterio moral. Si no, no habría picante en la cosa. Pero, entonces, además de las vivencias sexuales, eróticas, el descubrimiento de eso que se pinta muy bien, porque para mí una característica del erotismo es la sugerencia, lo delicado, lo magnífico. Lo otro sería pornografía y verla en televisión, verla en video. No, el mérito que tiene la literatura es ser capaz de atrapar la esencia realmente importante y mágicas de esa dimensión humana. Por ejemplo, hago una cita porque aparte de que sé que es un criterio que muy bien recomienda la profesora Maylén para recomendar un libro, es por ejemplo, esta cita que tiene aquí, señala el autor: no es casual que la historia del mundo comience con la curiosidad de Eva y el goce del fruto prohibido. Los sabios que colocaron ese mito al comienzo de la historia del género humano sabían que era el centro, el punto de apoyo, el misterio de la historia del mundo, con la salvedad de que gozar el fruto prohibido, como dice en la Biblia, no cierra sino que abre las puertas del paraíso. Eso me parece una belleza. Esta cita de por sí justifica todo este libro, o encierra todo este libro, porque te da la sugerencia de la magia que encarna el sexo pues en la vida humana. Y me parece que hubiese sido de las delicias. Nada más, esto le hubiese dado para un libro a las mentes brillantes como por ejemplo Mircea Eliade, como George Steiner o como Norton Free. Esos tipos que se dedicaron, eran lectores, devoradores, monstruos de literatura comparada, pero a la vez eran muy apasionados de algo que enfoca las vivencias del ser humano, que es el estudio de los mitos. Y entonces, ¿qué encierra ese mito original o originario casi con muchas versiones en distintas religiones? Bueno, esa capacidad de sugerir esa visión acerca del sexo, de lo prohibido. Entonces me parece mágico de recomendar. Memorias de una cantante alemana. De por sí, uno cree que es suerte, coincidencia, pero se van uniendo. Porque hace un tiempo yo había leído una novela que también recomendaría, pero esta es más reciente, que me parece, ahora descubro que fue un homenaje, porque esta se llama Memoria de una cantante, de una madame, ya con el título de prostituta en vez de cantante, de una madame americana. Esta es más bien ambientada en los Estados Unidos, donde se descubría la explotación del oro. Y entonces los primeros que fueron surgiendo alrededor de la explotación del oro fueron los prostíbulos. Entonces igualito, las vivencias de una mujer que se dedica a eso, pero va descubriendo la sexualidad o el poder que le da la sexualidad sobre los hombres, el estudio de la naturaleza humana, porque es lo particular. No es solamente el sexo el que se reflexiona en estas novelas, sino la naturaleza humana, cómo reaccionan los seres humanos ante esa, o pueden ser manipulados, o pueden ser evidenciados en su tontería a partir de esa dimensión de nuestra naturaleza. Esta está en la editorial Sexto Piso. Yo la tengo como un tesoro porque me pareció exquisitamente escrita, por lo menos la traducción, y es de la editorial Sexto Piso, que tiene unas cosas hermosas en cuanto a edición. Un abrazo. Saludos a todos, mi nombre es Mirna Mendoza y hoy les vengo a comentar este texto de George Orwell, Animal Farm o Rebelión en la Granja. Este escritor británico pues escribe esta novela política del género distópico en 1945 y es una alegoría al movimiento de revolución rusa de Stalin. ¿De qué se trata? Esta novela se trata de una representación, es una sociedad conformada por animales de la granja, como su nombre lo indica, y estos animales se encuentran en una situación de descontento, de injusticias, debido a su opresor, que en este caso es el granjero, el señor Jones. Y los animales pues deciden reunirse, liderados por un grupo de cochinos, que son los cerebros de este movimiento, como ellos se hacen llamar.
son los únicos que saben leer y escribir, aprendieron por ellos mismos leyendo los libros de la gente de la granja que los botaba en la basura. Y bueno, ellos presentan la posibilidad de una rebelión y entonces de sacar al señor Jones a la fuerza de la casa. Todos están de acuerdo, lo sacan al igual que su familia de la casa, y la casa del granjero pues pasa a ser un museo del cual ninguno de los animales puede hacer uso de nada de lo que está allí. El principio fundamental que los va a regir es el animalismo, y el enemigo número uno pues es el ser humano. En este proceso de reestructuración social y política, los cochinos, los líderes, deciden escribir una serie de premisas que van a regir el cambio social, y lo escriben ellos y lo escriben en el granero, donde todos los animales lo pueden ver y lo deben de repetir, ayudados por otros porque no saben leer y escribir, como parte del adoctrinamiento. Voy a leer estos 7 mandamientos. Número 1, cualquier cosa que tenga 2 patas es considerado un enemigo. Número 2, cualquier cosa que tenga 4 patas y alas es considerado un amigo. Número 3, ningún animal podrá usar ropa. Número 4, ningún animal podrá dormir en una cama. Número 5, ningún animal podrá ingerir alcohol. Número 6, ningún animal podrá matar a otro animal. Número 7, todos los animales son iguales. Todos están de acuerdo, pero a medida que pasa el tiempo, los cochinos pues quieren mayores beneficios y llegan a la casa y empiezan a hacer uso de todas las cosas que están ahí, pero entonces modifican las premisas que tienen en el granero. Por ejemplo, los animales no deben ingerir alcohol en exceso. Escriben. Número 6, ningún animal puede matar a otro animal, y añaden, a menos que tenga una razón justificada. En este caso, hubo un momento en la obra donde algunos animales no están de acuerdo y son descubiertos, no están de acuerdo con todo lo que está pasando en los cambios de injusticia, y entonces son descubiertos y son ejecutados. El último número, la premisa número 7, todos los animales son iguales, los cochinos agregan, pero algunos animales son más iguales que otros. Entonces esto va directamente a ellos para legalizar la situación de que ellos tienen derecho a la mayoría de los beneficios por ser los líderes. Esta novela tiene un final donde los cochinos se humanizan completamente, usan ropas y usan todas las cosas del granjero. El movimiento no es en pro de una justicia para todos los miembros de la granja, sino que solamente es otro partido, pues un partido totalitario donde el bienestar es solamente para un grupo y sigue la injusticia social. ¿Qué me gustó de esta obra? Pues a mí esta obra me encantó porque en todo momento se mantiene esa expectativa, qué es lo que va a pasar, todos los cambios que ocurren en el proceso. Me parece que George Orwell maneja de manera muy didáctica la explicación de un fenómeno político e ideológico a través del uso de los animales y sus arquetipos sociales, que todo lector puede entender y comprender las transformaciones que ocurren en cada estrato social. Me parece que también se muestra el proceso político de estos gobiernos totalitarios, desde las promesas hasta la llegada al poder y todos los cambios que no son para ningún beneficio de toda la comunidad. También nos presenta la estrategia, la retórica como estrategia política para controlar a todas las masas. Me parece que el discurso político, aquí también vemos una serie de terminología como el uso de camaradas, el uso de la creación de la república de los animales. El líder siempre tiene la razón, el adoctrinamiento de agarrarlo a los animales pequeñitos, de bebés, y adoctrinarlos. Y bueno, lamentablemente pues vemos, es un libro muy bueno para leer, y vemos cómo el poder absoluto corrompe y el poder corrompe absolutamente.
Muchas gracias. Hola, hola, hoy quiero compartir con ustedes algunos fragmentos del libro de los abrazos. Es un libro de Eduardo Galeano, un autor uruguayo, y es un libro que me encanta porque está compuesto como por varios textos que fue escribiendo a medida que fue visitando países, que fue viviendo en algunos países a través de historias que escuchaba. Entonces, bueno, está lleno de poesía, de experiencias y bueno, me gustó mucho. Y comienza con este texto. Recordar, del latín recordis, volver a pasar por el corazón. Y el primer texto que abre este libro se llama El Mundo. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Bueno, este texto, que es el primero que abre este libro, bueno, me pareció así demasiado poético, ¿no? Esa metáfora de comparar a las personas con el fuego y a esa diversidad de gente con el fuego y estas personalidades, este tipo de personas que conforman el mundo y que uno pasa por ellas y ellas pasan por nosotros y nosotros también somos ese mar de fuegos. Y me gusta mucho porque en varios textos también se repite este uso de diminutivos, porque denota mucho este hecho de la oralidad, de escuchar y de relatar lo que se escucha, que bueno, que me encanta. Y hay otro que es un poquito más largo, casi todos los textos son bien cortos, pero este es un poquito más largo y se llama Celebración de la voz humana 2. Tenía las manos atadas o esposadas, y sin embargo los dedos danzaban. Los presos estaban encapuchados, pero inclinándose alcanzaban a ver algo, alguito, por abajo. Aunque hablar estaba prohibido, ellos conversaban con las manos. Plinio Ungerfeld me enseñó el alfabeto de los dedos, que en prisión aprendió sin profesor. Algunos tenían mala letra, me dijo, otros eran unos artistas de la caligrafía. La dictadura uruguaya quería que cada uno fuera nada más que uno, que cada uno fuera nadie. En cárceles y cuarteles y en todo el país, la comunicación era delito. Algunos presos pasaron más de 10 años enterrados en solitarios calabozos del tamaño de un ataúd, sin escuchar más voces que el estrépito de las rejas o los pasos de las botas por los corredores. Fernández Huidobro y Mauricio Rosenkopf, condenados a esa soledad, se salvaron porque pudieron hablarse con golpecitos a través de la pared. Así contaban sueños y recuerdos, amores y desamores, discutían, se abrazaban, se peleaban, compartían certezas y bellezas, y también compartían dudas y culpas y preguntas de esas que no tienen respuesta. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Porque todos, toditos, tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por lo menos celebrada o perdonada. Bueno, esta en realidad me movió mucho porque habla de esa dura realidad que es la dictadura, en este caso la dictadura uruguaya, habla de las torturas, habla de la censura, que bueno, que no está lejos de nuestra experiencia actual, pero a pesar de la violencia y a pesar de lo crudo
de esas experiencias, el texto tiene eso de esperanza y esa forma que tiene el ser humano de crear en medio de situaciones adversas y difíciles formas de comunicarse en este caso. Y por supuesto que cuando leí no dejé de pensar en la película En la noche de 12 años, que retrata un poco esa violencia y sobre todo ese aspecto de estar encarcelados, de estar siendo de alguna manera torturados y esas formas que encontraron de comunicarse. Y la película es una película que también es muy cruda, es realmente visceral, pero al mismo tiempo lograron tonicidades de humor y tiene ese final también muy esperanzador, bueno, que a veces uno necesita tenerlo y creerlo y saber bueno, que en algún momento estas cosas también se acaban. Les voy a hablar de un libro que he estado comenzando a leer, que tiene como unas 267 páginas. Voy por la 35 y se llama Todo lo que debes saber sobre poesía. Y su autora es Elena Medel. El libro tiene temas variados y ahí le estaremos mostrando pues ciertas imágenes de lo que he estado leyendo. Maneja muchísima información y está bastante ordenada. Y a mí no me parece que sea una lectura muy pesada. Es bastante fluida, aunque su instrucción es un poco histórica, ¿no? Porque te habla de ciertos hechos históricos. Contiene muchísimas citas de frases que se le adjudican a ciertos escritores. Y tiene sucesos en plan así como mitos, ¿no? Que se cree que o que de verdad ocurrieron en ciertas épocas del pasado. Y lo que me parece más interesante de todo es el hecho de que al principio de cada tema la autora con su investigación te ofrece una cronología que realmente es útil para el tema en específico del que se está hablando, pero no hay una armonía entre las cronologías de los diferentes temas, ¿sí? Aún así, se podría hacer la tarea de anotar todas las fechas que ella va dando a lo largo del libro y se realizaría una línea de tiempo con cada evento canónico de lo que sería como la historia universal de la literatura, ¿sí? Eso me parece que es fabuloso. Entonces, no sé, al menos yo que no he estudiado literatura, o sea, no lo tengo como, no entré en la carrera, me parece que es muy rica la información y es bastante, o sea, que haya ese material es bastante valioso. Así que espero les guste, espero ahí que me digan qué piensan sobre esto y bueno, un abrazo. Saludos cordiales amigos de la cátedra. En esta oportunidad les voy a leer un poema de Michelle Biss-Drieux, una profesora de francés, amiga, escritora, artista plástico, escritora de teatro, narradora. Es una persona que llegó a Venezuela como profesora de francés en la Alianza Francesa de Maracaibo y un poco presintiendo la salida escribió un texto como si estuviera fuera de la ciudad de Maracaibo. Este texto se llama Desde mi ventana y trata un poco de recoger la idea de Maracaibo, el añorar Maracaibo, pero como motivo poético, porque está dentro de la ciudad cuando lo escribe. El poema dice, perdón, desde aquella ventana. Desde aquella ventana, en aquel país huérfano de trinitarias y gárgolas, te caminé en medio de mi insomnio de par en par. Varada frente a los muelles, me transporté a pleno sol como aquella esclava de las Antillas, con su piel de bronce quemado y su aroma de jazmín, piña y alquitrán. Te caminé.
y mis pasos ebrios tropezaron en tus veredas, resbalaron sobre las escamas agonizantes de las pescas milagrosas. Ya anunciada por los furros del Catatumbo, creí oír la lluvia crujir en los techos y bañar las caras de las vírgenes de yeso pintado. Desde aquella ventana y en aquel exilio desprovisto de cometas y colores, te quise recordar como amnésica y cerré los párpados. Pero se llenó de grises el horizonte. Los azules se diluyeron en las olas frías de aquel océano. Los naranjas tiñeron de óxido las rejas de los palacios decrépitos. ¿Y los rojos? Ni se atrevieron a salir por miedo a ser encarcelados como insurgentes o a ser borrados como simples manchones. Busqué el verde estridente de tus inmundicias, que ya no brillaba como siesta de reptil al sol, pero se lo tragaron las ratas pardas en sus madrigueras. La neblina engulló la luz, lo amarillo, las estrellas. Una por una las aprisionó como luciérnagas patéticas, las colgó tal destellos de oro en los faros de la costa inhóspita. Ahogó tu sol magnífico en el humor acuoso de las ciénagas, en lo turbio azulado de una llovizna eterna. Desde aquella ventana me volví paranoica, anhelando que me fueras a perseguir otra vez, que tejieras tus dedos con los míos en la cuna de un chinchorro de fuego, que enlazaras mis caderas al son del viejo tambor, que me fumaras el tabaco para que me quedara, que me lanzaras un puente como un garfio desesperado para ser tuya de nuevo, ciudad maldita. Así termina este poema sobre Maracaibo, que de algún modo intenta con imágenes fuertes, muy contundentes, recuperar el carácter, la idiosincrasia, pero también la geografía, el paisaje de esta ciudad ciertamente estridente, ciertamente subida de tono en muchos sentidos. Creo que esa especie de mirada encandilada y a la vez súper penetrante del carácter de lo que es la ciudad de Maracaibo está muy bien logrado en este poema. Se los voy a dejar escrito en la caja de los comentarios junto con una semblanza más detallada sobre la escritora. Espero que les guste y más adelante les comentaré un poco y les compartiré otros textos de Michel Drieux.